Agora, quando Moisés escreve o livro del Gênesis, em século XV a.C., ele tinha dois tipos de escritura disponíveis que ele poderia utilizar para escrever o texto sagrado. E nesta imagem temos uma representação de Moisés em lado esquerdo, e en el lado direito superior temos a escritura cuneiforme, que foi a escritura criada por los sumerios, quienes por medio de un punzón imprimían los trazos en las tablillas de barro en forma de cuñas que se transformaban en sílabas. Y así se formaron cerca de 600 señales distintos. Y en la foto abajo tenemos la escritura jeroglífica, que es hecha por varios dibujos y era la escritura utilizada en Egipto, donde vivió Moisés. Así que Moisés podría haber elegido entre el cuneiforme o el lenguaje que le era más conocido, o sea, los jeroglíficos. Pero toma atención en el siguiente texto que es muy interesante. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era poderoso en palabras y obras. Él era un hombre culto. Él estudió en la mejor universidad que existía en aquel entonces. Recibió la educación de un príncipe juntamente con la familia real faraónica. Así que Moisés sabía expresarse muy bien, principalmente en esta escritura jeroglífica. Y como sabemos, aunque conozcamos varios idiomas, es mucho más fácil para nosotros, si vamos a dar una palestra o exponer algún tema, hacerlo en nuestra propia lengua. Y si Moisés fue educado con el idioma egipcio, sería mucho más fácil para él escribir y expresarse en egipcio. O entonces, si él quisiera que lo que él iba a escribir fuera mundialmente conocido, bueno, entonces él debería hacerlo en el idioma de los sumerios, la escrita cuneiforme. ¿Saben por qué? Porque si él se expresara en egipcio, era más fácil para él, es verdad. Pero si él se expresara en la escritura cuneiforme, todo el mundo iba a poder leer, porque la escritura cuneiforme era la escritura mundial de esa época. Por lo tanto, Moisés podría haberlo escrito en jeroglíficos o en cuneiforme. Pero lo curioso es que Moisés no escribió en ninguno de esos tipos de escrituras. Él prefirió utilizar otra escritura. Y eso fue una bendición que él haya utilizado esta otra escritura, y ya vamos a entender el porqué. Aquí en este mapa tenemos en azul los egipcios que utilizaban la escritura jeroglífica y en rojo la escritura cuneiforme. ¿Y dónde se ve el corazón escrito ABC? Bueno, ahí queda la península del Sinaí, en el desierto del Sinaí. Y fue en este desierto que un grupo de trabajadores, probablemente mineros, resolvieron simplificar los idiomas existentes y crear una escritura propia para expresarse. Es que como las personas que habitaban en esa región eran más sencillas y más pobres, no tenían las condiciones para escribir en la sofisticada lengua de los egipcios, pues el papiro era muy caro, ni tampoco en la lengua cuneiforme, en la escritura cuneiforme, pues ellos habitaban en el desierto y no conseguían hacer esas tabletas de arcilla. Pero aún así, ellos querían comunicarse a través de la escritura. Y para eso inventaron una escritura muy rudimentaria y simplificada, que ellos prácticamente copiaron de los egipcios, de los jeroglíficos. Pero ahora vean bien cómo Dios trabaja. Esa forma primitiva que las personas de la península del Sinaí usaron para escribir fue la que dio origen a la escritura alfabética, el género de escritura que nosotros utilizamos hasta el día de hoy. Y entonces lo curioso es que cuando leemos la historia de Moisés, hubo 2 veces que él fue para la península del Sinaí. Veamos la próxima imagen. Bueno, aquí tenemos algunos descubrimientos arqueológicos que contienen el tipo de escritura creada por esas personas. Y las 2 ubicaciones que están en el mapa, Wadi el-Ol y Sirabati el-Kadim, son 2 locales donde se encontraron escritos hechos por ellos. Este género de escritura quedó conocido como escritura proto-sinaítica y fue a través de ella que nació el alfabeto.
Y en la zona verde, cerca del mar Mediterráneo, desciendo el río Nilo hasta el W, es Egipto. Y Moisés, en un primer momento, huyó de Egipto por haber matado a un egipcio y fue para la península del Sinaí, donde está la letra S. Y fue aquí, en la península del Sinaí, donde se encuentra el desierto de Madián, que Moisés quedó escondido durante 40 años. Fue también en ese periodo que Moisés conoció a su suegro, Jetro, a su esposa. Y también cuando él se convirtió en un pastor, y cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente, le dijo: muy bien, ahora que ya pasaron 40 años, vuelve a Egipto y libera a mi pueblo de las manos del faraón. Y Moisés obedeció, fue a Egipto, liberó el pueblo de Dios, como nosotros sabemos en la historia. ¿Y para dónde va con el pueblo? Nuevamente para la península del Sinaí. Los israelitas quedan 40 años vagando en la península del Sinaí hasta entrar en la tierra prometida. Entonces, por lógica, Moisés podría haber escrito algunos de sus libros durante el primer periodo que estuvo en la península del Sinaí, como por ejemplo el libro de Job, Génesis o el Salmo 90. Pero no podrá haber escrito todos, porque ciertos acontecimientos se dieron únicamente durante el Éxodo. Así que seguro que la mayor parte de su obra literaria fue escrita en esta península del Sinaí durante esos 40 años que vagaba por ella con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que fue en la península del Sinaí que personas sencillas, posiblemente mineros, inventaron un tipo rudimentario de escritura que más tarde quedó conocido como escritura proto-sinaítica o entonces como escritura alfabética. Pero ahora quieren ver la mano de Dios en todo esto. La escritura alfabética nunca perdió su uso. Ella solamente fue evolucionando hasta convertirse en la escritura que tenemos hoy día. Por otro lado, la forma de escribir en jeroglíficos o en cuneiforme se perdió en la historia. Y durante varios siglos, nadie sabía cómo leer los símbolos que presentaban estos dos géneros de escritura. Era muy complicado para la gente. Y fue solamente en el siglo XIX, a través de Henry Rawlinson, que consiguió descifrar la escritura cuneiforme, y de Jean-François Champollion, que logró descifrar la escritura jeroglífica. Y para eso, fue fundamental el hallazgo de la piedra de Rosetta, que fue descubierta en una campaña de Napoleón Bonaparte a Egipto. Y ahí en la pantalla pueden ver el tamaño de la piedra, que es bien grande y bien pesada. Pesa aproximadamente 760 kilogramos. Y su inscripción contiene un decreto de un consejo de sacerdotes que establece el culto a Ptolomeo V y en el primer aniversario de su coronación, promulgado en la ciudad de Memphis en el año 196 a.C. Muy bien, y además la foto, como seguro ya se dieron cuenta, tengo aquí una réplica que me gustaría mostrarles. Está en una escala mucho menor, como es claro, pero es posible ver cómo este decreto fue registrado en 3 escrituras diferentes. La superior se registró en la forma jeroglífica del antiguo egipcio, la intermediaria en demótico, que es una variante escrita del egipcio tardío, y en la inferior en griego antiguo llamado de koiné o común. Y porque lo que estaba escrito en jeroglíficos era una copia de lo que estaba escrito abajo, en griego, pudo entonces de esta manera empezarse a descifrar la escritura egipcia, pero eso solamente en el siglo XIX después de Cristo. Pero ¿y por qué estamos hablando que fue solo en el siglo XIX que se logró descifrar tanto el cuneiforme como el jeroglífico? Para explicar que se Moisés hubiese escrito en cuneiforme o en jeroglíficos, hubiera sido necesario esperar hasta el siglo XIX para poder leer el Pentateuco. Pero Dios, de manera sabia, condujo a Moisés por el desierto del Sinaí, sacando de esa manera de la influencia egipcia para que él no escribiera en jeroglíficos, sino en aquella escritura primitiva y rudimentaria de los habitantes de la península del Sinaí, para que por todos los siglos el Pentateuco pudiera ser leído.
sin esperar por el siglo XIX para tener acceso al texto sagrado. Qué interesante, ¿no es verdad?